Gran Valle, la nueva sidra gasificada en botellín de Valle Seco. Senderos del Valle lanza su nueva sidra gasificada en formato botellín, joven y afrutada, destacando por su presencia en vaso, especialmente por su color amarillo pálido, su burbuja fina y persistente, con un sabor equilibrado en acidez, azúcares y zumo natural de manzana, en el que se deja sentir su origen, la manzana y la sidra de Valle Seco. Opción ideal y refrescante, fácil de consumir, la puedes catar en los diferentes establecimientos de la isla. Recuerda pedir el botellín de sidra Gran Valle. Valle Seco Verde, de toda la vida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. De la manzana reinete de Valle Seco nace Gran Valle, productos 100% naturales, donde se elabora su rica repostería, sidra en sus diferentes formatos y vinagre. Se distribuye en tiendas, supermercados y locales de restauración. Para más información pueden llamar al teléfono 928 61 80 22 extensión 331 o a través del correo senderodelvalle@valleseco.es. Gran Valle, productos 100% naturales. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel que anuncia siempre los programas, vamos a hablar de las residencias de la tercera edad. Iba a ser un problema, bueno, no lo sé, todos vamos a llegar a mayores, todos vamos a llegar bueno, todos no, porque hay gente que no llega, pero bueno, confiemos en que todos lleguemos. Incluso en esta casa hay un programa que se llama No Somos Mayores, está dedicado a la gente de la tercera edad. Pero esas residencias a lo largo de los años han ido cambiando. Ha ido cambiando también la mentalidad de la sociedad y sobre todo de la sociedad gran canaria. Y también, bueno, en sus prestaciones no tiene que ver con las residencias que había hace 40 años en estas tierras. Para hablar de ello, pues tenemos por un lado a Pablo Rincón, lo tengo a mi izquierda, que es el director de la residencia Sanitas El Palmeral. Y buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya te tenemos en una segunda ocasión. Estaba en el programa No Somos Mayores. Gracias. ¿Qué tal? Bien, ¿no? De nuevo, muy bien. Eso es importante. Encantado. Y a la derecha pues tenemos a Adai Benítez, que es médico de esta residencia Sanitas del Palmeral. Buenas noches, Adai. Buenas noches. Bien, vamos a hablar un poco de estas residencias de la tercera edad. En general, Pablo, ha cambiado mucho el concepto. Antiguamente una residencia de la tercera edad era un poco más, que era donde te largaban allí y que pase lo que Dios pase y un poco más que era que te metían en la cárcel por llegar a viejo. Efectivamente. Ha cambiado. Ha cambiado mucho el paradigma y ha cambiado mucho el concepto de residencia, gracias a Dios, como dicen por ahí. De hecho, es algo contra lo que nosotros tenemos que luchar, todas las personas que estamos trabajando en el sector de la manera arreglada,
porque claro, el concepto que tienen las personas de la generación que vienen a habitar nuestras residencias o vienen a vivir con nosotros es un concepto de asilo. Entonces tenemos que luchar contra esa palabra que ya de por sí es peyorativa y conceptualmente lo que ellos tenían era un concepto de centros donde dejaban a las personas que no tenían recursos ni medios, estaban allí pues un poco de una manera, por decirlo de una manera muy gráfica, pues almacenados o abandonados, ¿no? Entonces contra eso tenemos que luchar porque todavía sigue existiendo en la sociedad una connotación negativa en cuanto a los centros residenciales y a las residencias de mayores, claro. Aday, un poco el tema de estas residencias. Bueno, médico pues puede ver cómo llegan estas personas. Normalmente a la residencia llega gente dependiente, en la gran mayoría, porque me imagino que los no dependientes pues prefieren vivir en su casa, vivir un poco más, sobre todo en Gran Canaria y en Canarias, que el concepto es de que donde estoy mejor es en mi propia casa o con mis hijos. Pero ¿cómo llegan esos dependientes? Porque me imagino son dependientes en muchos casos físicos, pero que psíquicamente están perfectos. ¿Cómo llegan a la residencia? Yo añadir un poco también a lo que comentaba Pablo, que el concepto ha cambiado porque ahora mismo se prima más el envejecimiento activo de la persona. Es decir, entonces antes era como algo que tú dejabas al familiar ahí para que lo cuidaran otros y yo dedicarme a otros menesteres. Ahora las residencias han cambiado el concepto y sobre todo Sanitas Mayores a nivel nacional ha apostado por un envejecimiento activo. Entonces, claro, tenemos cabida para todo. Gente totalmente dependiente, gente en los estadios finales de sus enfermedades de base, normalmente Alzheimer, Parkinson, que son enfermedades neurológicas, que al final son enfermedades que vas viendo progresivamente cómo se va deteriorando la persona, no solo cognitivamente, sino funcionalmente, y también tenemos cabida para gente que vive sola, que necesita tener lo que antes se llamaban los clubes de la tercera edad, ¿no? Entonces necesita también interaccionarse con los demás y que alguien les cuide las enfermedades de base, diabetes, hipertensión, colesterol. Con respecto a la pregunta que me hacía, normalmente a nosotros nos llega gente o el porcentaje mayor de gente que nos llega son dependientes. Pero también hay un alto porcentaje de deterioros cognitivos. Normalmente las capacidades cognitivas, que es lo que más alarma a la familia, porque tú puedes ser dependiente, pero si tú conservas un poco la capacidad cognitiva, normalmente la familia apura. ¿Por qué? Porque él se puede estar sentado en un sillón y nosotros irnos a trabajar y él saber que no se va a levantar o ir a alguien a darle una vuelta por la casa. Cuando ya esa persona pierde la capacidad cognitiva, no tiene conciencia de enfermedad, y ya no lo puedes dejar solo porque se levanta, porque él está bien y se va a la cocina, te enciende el gas o se quema o tiene riesgo para él, ya optan más por nuestro centro. Pero bueno, tenemos todos los perfiles. También hay que reconocer que el mayor porcentaje que nos llegan son dependientes y con deterioro de las capacidades cognitivas. Alzheimer en fases avanzadas, demencia, que no tienen por qué hacer Alzheimer con trastornos de conducta. El trastorno de conducta en la sociedad canaria, bueno, en la sociedad en general, es muy difícil de manejar. Trastornos de conducta llamamos a personas que se agitan, que no duermen por las noches, que gritan, que manipulan sus heces, que tienen ideas de robo. Entonces eso al final para ti, para un familiar que te conozco cuando eres joven, que te conozco como mi padre, y luego como el abuelo de mis hijos, es difícil de asumir. Entonces, la mayor alarma y la gente, y hemos tenido bastantes casos, son trastornos de conducta. Y para los médicos es lo que más preocupación nos crea porque es muy difícil de manejar. En algún caso, Pablo, han podido captar que llegue una persona un poco, bueno, psíquicamente está bien, a lo mejor físicamente no, pero que está casi puesta allí a su... que él no está conforme con que la pongan allí. ¿Ha llegado ahí personas? Bueno, para eso
digamos que está la figura del director como garante de los derechos de todos los usuarios. No puede haber ninguna persona ingresada en un centro residencial en contra de su voluntad. Uno de los requisitos sine qua non para entrar en una residencia, y esto siempre hay que entrecomillarlo, porque luego depende de los escrúpulos de cada director, eso es así. Nosotros debemos de garantizar dos cosas. Primero, que la persona tiene capacidad, es decir, que como dice Aday, la persona tiene sus facultades preservadas y es capaz de dar su autorización para estar en el centro. Prueba de ello es que sea capaz de firmar un contrato, ¿vale? Si no existe esa capacidad, hay que solicitar por parte de la familia, hay dos vías. Una, incapacitar a la persona, y la otra vía es solicitar una autorización judicial previa al ingreso. Siempre para poder ingresar en un centro residencial tiene que ser la persona capaz y dar su autorización, o bien estar incapacitada y tener un tutor legal en el cual haga las veces, que a su vez tiene que tener autorización judicial para hacer el ingreso, ¿vale? O ser un familiar general con un informe, digamos, que avale lo que él dice, que no tiene capacidades. Ellos tienen que solicitar vía judicial a un juez que pueda, que autorice el ingreso residencial. En cualquier otro caso estamos hablando de un secuestro. Si una persona entra en contra de su voluntad en un centro residencial, se trata de una privación de libertad. Y en ese caso, fíjese, es algo muy grave, muy grave, y es un delito en el que incurre tanto el familiar como el director que está permitiendo ese ingreso. O sea, tan grave como eso. Que habrá ocurrido en alguna ocasión, seguramente. Eso habrá ocurrido y ocurre. Y ocurre. Nosotros nos encontramos casos en los que vienen de otras residencias y no les han pedido ese tipo de requisito, por ejemplo. Lo han puesto ahí directamente sin pasar... Entran directamente sin ese filtro ni ese requerimiento que debe de existir en cualquier caso. Vamos para dar la pregunta. ¿Se mantiene la calidad de vida con que entra, siempre resultando de las propias enfermedades que tenga, pero cuando entra en una residencia, incluso se puede mejorar esa calidad? Lo normal es que mejore, ¿vale? Normalmente la gente que entra viene de su casa con unos cuidados que no son ni buenos ni malos, pero no son los adecuados, ¿vale? A las familias le cuesta adaptarse al deterioro funcional o cognitivo que va presentando las personas. Normalmente suelen mejorar, y suelen mejorar no solo desde el punto de vista de las patologías de base. El control médico es más estricto, porque hay que reconocer que el servicio de atención primaria que hay en Canarias está colapsado, eso no se le esconde a nadie, pero también mejoran desde el punto de vista funcional. Nosotros tenemos una fisioterapeuta que simplemente haciendo un poquito de gerontogimnasia todas las mañanas es sumamente eficaz en la mejoría de la movilidad física. Entonces, no solo, y también muchas veces mejoran en el aspecto de los cuidados básicos, ¿vale? Porque a veces el familiar no sabe colocar un pañal, o lo coloca a su manera, y a veces colocándolo bien o haciendo unos cuidados mejores, pues evitan la dermatitis del pañal. Normalmente suelen mejorar. Es verdad que hay un techo. Hay un techo al que se llega, y luego la persona va a seguir deteriorándose progresivamente, a veces de forma acusada, si aparece una patología aguda, una infección de orina, o se anemiza, o aparece una neoplasia, ¿vale? Pero normalmente cuando entran, un alto porcentaje mejora la calidad de vida. Hasta un techo. Que es importante. Sí, de hecho, abundando un poco lo que decía Aday, realmente suelen ser mejoras en muchos casos significativas, que generan falsas expectativas a las familias. Muchas veces piensan que esas mejoras se van a mantener en el tiempo y lamentablemente no es así. Claro, va a pasar el tiempo. El tiempo sigue jugando en contra, porque estamos hablando de personas mayores y con un nivel de deterioro ya importante. Entonces, bueno, pues es cierto que avanzan, y eso a veces pues nos genera alguna frustración por parte de algún familiar, porque claro, ellos piensan que eso se va a sostener y va a seguir además avanzando en el tiempo, cuando realmente se toca un techo y luego ya empieza otra vez de nuevo el declive. Es más lento de lo que, digamos, se recupera, pero evidentemente el declive se va produciendo.
Los malos tratos en las residencias. Eso ha sido un tema durante muchos años. Bueno, incluso las televisiones, estas que les gustan llevar este tipo de noticias, pues bueno, se han cebado en el tema, incluso han hecho en algún caso meter cámaras ocultas. Este maltrato, esto no sucede en todas las residencias. Porque además lo que se ha visto también es que hay residencias y residencias, ¿no? Está claro, ¿no? Porque hay muchas residencias que no se les puede dar esa denominación, ¿no? Porque no cumplen con lo que realmente deberían cumplir, ¿no? Y de ahí vienen esos malos tratos con personal que a lo mejor no está preparado. Hay muchas circunstancias, ¿no? Hombre, deberíamos de empezar por definir un poco qué son malos tratos, ¿no? Qué consideramos cada uno que es un maltrato. Al final, un maltrato puede ser físico o psicológico también, es decir, de cómo te diriges a una persona o de cómo la tratas o cómo le haces los cuidados, ¿no? Si estamos hablando del plano, de cualquiera de los planos en centros residenciales, pues hay que distinguir efectivamente los que realmente son centros acreditados, por ejemplo, por el Gobierno de Canarias, los cuales todos tenemos que cumplir una serie de requisitos normativos que se refieren a la norma de 67/2012, y que nos hacen pues tener una garantía, ¿no? Aparte, pues centros como el nuestro que están auditados externamente y que cumplimos con la norma ISO 9001 y tenemos un sistema de gestión y además unas auditorías y unas inspecciones externas, ¿no? No solamente lo que nosotros decimos que hacemos, sino que además lo hacemos como nosotros, pues hay centros de la misma, digamos, de la misma liga, vamos a hablar en términos futbolísticos, que funcionan bien y que son serios. Luego existen otros centros en los cuales, pues como bien decías, probablemente su personal, pues tanto el personal no está correctamente formado, como los protocolos no están perfectamente establecidos, como la manera de cuidar por desconocimiento o por negligencia, pues no es la adecuada. Ahí están las diferencias muchas veces que la gente no alcanza a entender en el costo de la plaza. Es decir, los costos de las plazas no son baratos comparados, que yo siempre digo, comparado con qué. Es decir, piensa lo que pagas y lo que te ofrecen, ¿no? Entonces un poco ahí está el eterno dilema. Y es así, lamentablemente siguen existiendo centros que además dan mala imagen y mala fama a todo el sector. Y en este caso, pues digamos que se pagan justos por pecadores, ¿no? Al final hay centros que lo hacen muy bien, como el nuestro y otros más en el sector, y hay centros que no deberían de estar operando directamente, o sea, deberían de estar cerrados. Está claro. Vamos a hacer un pequeño alto, estamos hablando con Aday Benítez y con Pablo Rincón. Estamos hablando de las residencias de la tercera edad. Enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Gran Valle, la nueva sidra gasificada en botellín de Valle Seco. Senderos del Valle lanza su nueva sidra gasificada en formato botellín, joven y afrutada, destacando por su presencia en vaso, especialmente por su color amarillo pálido, su burbuja fina y persistente, con un sabor equilibrado en acidez, azúcares y zumo natural de manzana, en el que se deja sentir su origen, la manzana y la sidra de Valle Seco. Opción ideal y refrescante, fácil de consumir, la puedes catar en los diferentes establecimientos de la isla. Recuerda pedir el botellín de sidra Gran Valle. Valle Seco Verde, de toda la vida.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este especial dedicado a las residencias de la tercera edad. Estamos hablando con Pablo Rincón y con Aday Benítez. La residencia, bueno, ha cambiado, porque además lo decía Aday y lo decía Pablo, bueno, pues antes un poco más que te largaban allí y era el asilo, bueno, los asilos se dedicaban a eso. Yo recuerdo de ir a cantar alguna vez, en mi época juvenil, pues íbamos 4 o 5 guitarras y armábamos una fiesta allí en los asilos. Todo eso ha cambiado, además veías se te caía un poco el alma, porque además veías gente un poco más que la habían largado allí y lloraban y te contaban, porque claro, nosotros íbamos en aquella época, pues bueno, pues de misioneros de la música y nos enteraban de muchísimas cosas. Ha cambiado, afortunadamente, pero sigue todavía esa mala imagen de las residencias. Sobre todo hablamos de Canarias, porque además lo hablamos fuera de micrófono, un poco la gente, el llevar a tu padre a una residencia es como que lo has largado allí y porque no quieres, todavía sigue un poco esa mentalidad, ¿no? Todavía el canario tiene el arraigo de cuidar al familiar hasta el final, ¿no? Es decir, es una cosa que hemos evolucionando poquito a poco, cada vez menos, pero yo creo que cada vez menos porque las familias son menos numerosas, tienen menos componentes de los hijos, la sociedad actual, sí, antes teníamos globalizada, 8 hijos y los 8 hijos trabajamos mucho y tenemos poco tiempo. Pero también yo creo que ha cambiado el concepto. Las residencias hoy en día promueven un envejecimiento activo. También quiero un poco matizar, es decir, en las residencias tenemos que normalizar. Hay gente que llora, hay gente que grita, hay gente que tiene trastornos de conducta. Aquí también me gustaría hacer referencia a una de nuestras filosofías, que es Centro Libre de Sujeciones Físicas, que ya lo somos, y también de sujeciones químicas, ¿vale? Es decir, los trastornos de conducta, mientras que antiguamente, y perdona Dai, una caja de pastillas dentro y a dormir, y en muchos casos sabemos cosas raras. Las sujeciones químicas nos hablamos a psicofármacos, ¿no? El típico residente que no te dormía 2 noches, pues ya tenías que ponerle un psicotropo. Eso aumenta el riesgo de caída, da problemas cardiovasculares, algunos de ellos. Se ha demostrado que ciertos neurolécticos pues, producen muerte súbita por prolongación del QT, es decir, de un parámetro cardíaco, dan también más enfermedad cerebrovascular. Entonces, claro, sí, son buenos para controlar una sintomatología que a veces simplemente con un buen manejo conductual, con una adaptación del entorno, con una buena formación del personal y con un buen apoyo a la familia se consigue controlar. Y con tolerancia, Dai. Y con tolerancia. Y con tolerancia. El concepto sobre las residencias de la población canaria todavía sigue siendo, oye, voy a meter a mi madre en una residencia, un paso muy complicado. Normalmente, como te decía, la gente que ya nos ingresa es dependiente, totalmente dependiente. Hay un alto porcentaje. ¿Por qué? Porque las familias apuran hasta el último y lo que te decía antes, o bien es porque ya terminan en el servicio de urgencia y ya luego asumen que no pueden volver a la casa y dan ese paso, ya es un punto de inflexión, el ingresar en el servicio de urgencia, estar en una planta de medicina interna y luego ya cuando van a dar el alta lo piensan mejor. O bien ya en casa los cuidados no son los adecuados, empiezan a haber problemas de la convivencia entre los propios familiares y termina en nuestros centros. Esos ingresos son mucho más mejores, porque son programados, ¿no? Son programados a la larga, los familiares controlan más los cuidados.
En Canarias también tenemos ahora mismo, en Canarias y en la sociedad en general, que cada vez tenemos más gente sin apoyo familiar. Es decir, la gente han tenido su pareja, no han tenido hijos, algunos no han tenido pareja, han sido solteros y los cuidan los sobrinos. De eso tenemos mucho, un alto porcentaje, que las personas de referencia no son hijos directos, son sobrinos o incluso vecinos. También nos llegan porque... extranjeros. Y extranjeros también. Han vivido aquí toda la vida y de repente se encuentran solos y mayores. Es una... cada vez más frecuente y cada vez será más frecuente. Hay mucho extranjero que viene a pasar sus últimos años a Gran Canaria y a lo mejor viene una pareja, fallece uno de los dos, se queda viviendo solo y muchas veces, y de esto cada vez vamos teniendo más, ahora que lo analizamos, de gente que avisa al vecino porque lleva 2 días sin verlo y llega la ambulancia o llega el 112, los equipos de emergencia y se encuentra una persona tirada en el suelo que vivía solo, que no existe antecedentes, es decir, que existe poca historia clínica y claro, es empezar con alguien que ya está deteriorado de cero. Son los casos más complicados de manejar en el ambiente residencial. Pero bueno, yo creo que el concepto con Sanitas Mayores, con otras residencias del sector aquí en Gran Canaria y en Canarias, y va cambiando. Y la gente cada vez se siente mucho mejor, se adaptan los familiares cada vez mejor. Antes nos costaba más adaptar a las familias, ahora quizá a lo mejor 1 o 2 casos de cada 10 cuestan adaptarlos. Pero yo creo que la gente va cambiando el concepto. Sí, luego también está con lo que hablábamos antes de los ingresos involuntarios. Hay un gran desconocimiento y ya aprovechamos este medio para difundir un poco esta información, que es algo súper importante, sobre lo que es un ingreso involuntario y la necesidad de pedir una autorización judicial previa. Este es un proceso que dura entre 3 y 4 meses. Como dice Adai, cuando llega normalmente las familias a nuestro centro están ya al borde del cataclismo. Yo he tenido reuniones muy duras con familias que están rotas, y les tienes que decir que no puedes admitir el ingreso porque no tienen ese documento. En eso es estricto. En esos estrictos y son casos extremos, pero es que realmente no se puede hacer de otra manera. Es decir, ahora mismo los jueces no admiten la vía de urgencia para casos de residentes que vienen de casa. Entonces es importante que toda la gente que nos ve y que se vaya difundiendo, que cuando una persona tiene a su cargo una persona con deterioro cognitivo que probablemente acabe institucionalizada, debe de iniciar esos trámites cuanto antes, porque además es un trámite que no te obliga a institucionalizar. Es un documento que tú pides una autorización y luego tú decides si la usas o no la usas, claro. Pero ya la tienes. Sí, que es un poco el ir adelantando. Es ir preparándote a la jugada, por ejemplo. Casos como los que nosotros tenemos, pues nosotros además de residencia también tenemos centro de día, de personas que vienen a nuestro centro precisamente a hacer rehabilitación cognitiva, aparte ya de física y lo que hablaba Dai de envejecimiento activo, ¿vale? Ya en estas fases en las que ya empiezan a ir, pues voy a la asociación de Alzheimer o voy al centro de día del Palmeral o veo que tengo a mi padre que ya le han diagnosticado un deterioro cognitivo tipo Alzheimer o cualquier otro tipo de deterioro, ya deben de empezar a pensar en estos trámites, porque el día de mañana necesitarán un respiro familiar. A lo mejor tienen que ir a una residencia porque se van de vacaciones y necesitan dejar a su padre o a su madre una semana en un centro pues para poderse marchar. Y se van a encontrar con que si el centro es serio y cumple la ley, no se lo va a admitir, porque no se puede institucionalizar a nadie, ni siquiera por una semana, en contra de su voluntad. Entonces es un trámite que todo el mundo debe saber y debe iniciar. Es un trámite gratuito, no tiene ningún coste, pero que es lento. Requiere entre 3 y 4 meses en función de la velocidad del juzgado al que pertenezca. Entonces yo desde aquí sí que hago un llamamiento a todas estas familias que están en esa situación a que aprovechen, porque cualquier residencia medianamente seria y que cumpla la ley se lo va a pedir. Volvemos al tema de las residencias estas que a lo mejor no son tan buenas. ¿Por qué existen? ¿Por qué se les permite existir? Porque debe haber una reglamentación, pero solamente actúan cuando salta la liebre en algún determinado momento. Pero
están incumpliendo la ley en la gran mayoría de esos casos, ¿no? A ver, bajo mi punto de vista hay dos tipos de residencias que existen, las que se les permite existir porque se sabe que existen y tienen autorización de funcionamiento, y hay otras que son directamente clandestinas, es decir, que nadie sabe que existen. Realmente estas residencias o estos centros, vamos a llamarlos centros, están cumpliendo un papel también que cubre unas necesidades de la sociedad, porque no todo el mundo puede acceder económicamente a residencias como la nuestra, por ejemplo. Lamentablemente ya nos gustaría que las tarifas fueran más económicas, pues que realmente las tarifas cuestan lo que valen. Siempre van asociadas al nivel de servicio que das. Y evidentemente estos centros pues cubren una necesidad de personas que a lo mejor pues necesitan una institucionalización de su padre o su madre y no pueden pagar unas tarifas elevadas. Entonces al final te tienes que amoldar a lo que el mercado te ofrece por esa tarifa que tú puedes pagar. Y por eso yo creo que existen. No creo que exista una razón más allá, porque el problema, por ejemplo, aquí en la isla es que las plazas públicas cubren hasta donde llegan. Hay una lista, todos sabemos que hay una lista de espera brutal. Lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. Y muchas veces pues las personas fallecen antes de llegar a esa lista de espera. Nosotros hemos tenido casos de gente en exclusión social, sin medios económicos, que no han podido acceder a una plaza pública. Entonces, cuando no tienes opción a la plaza pública y tienes que ir al mercado privado, y el mercado privado, pues digamos que los centros residenciales que cumplen la ley, todos andamos muy parejos en cuanto al coste plaza, y tú no puedes acceder, pues tienes que recurrir a lo que te ofrece el mercado por debajo de esas tarifas. Y yo sinceramente pienso que es la razón de ser de estos centros. ¿Y las clandestinas? ¿Por qué nacen y siguen ahí aguantando hasta que salta algo o se quema algo por ahí, y entonces cuando intervienen? Yo creo que por la misma razón, porque estamos las residencias acreditadas, tenemos un nivel de tarifa. Luego por debajo están las residencias que no están acreditadas, pero que bueno, pues funcionan están autorizadas. Están autorizadas y también tienen un mínimo de tarifa. A lo mejor estamos hablando de que si nosotros estamos en una tarifa entre los 1.800 y los 2.500 euros, por debajo de nosotros están las autorizadas, que están desde la tarifa de los 2.000 euros, porque tampoco son baratas, hasta los 1.500, una cosa así, más o menos. Y de ahí para abajo, pues el que no puede pagar, pues tiene que buscarse la vida en las clandestinas. Y esas son las razones de las existencias de ese tipo de servicios que pues lamentablemente, cuando nosotros aplicamos un coste es porque existe cumplimos una serie de cosas que la gente no ve, como es un mantenimiento de un edificio, unas condiciones de evacuación, unos sistemas antiincendios, unos sistemas de seguridad activa y pasiva, una formación, un personal, un ratio de personal. Y un material que claro, puedes elegir entre un material de primera, segunda, tercera, cuarta o sin catalogar, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas, muchas veces el problema económico hace a la gente pues recurrir a lo que puede pagar. Yo también creo que al final una realidad de la sociedad es que la pirámide se está invirtiendo, cada vez la población está más envejecida, y en Gran Canaria y en Canarias en general, y ahora hemos visto recientemente un caso de que en La Palma no existe un centro residencial para abarcar a toda la población que lo necesita. Es que es verdad que aquí hay menos camas de las que debería haber, es decir, deberíamos tener más residencias, y no simplemente por una cuestión de que es el nicho de mercado que mayor posibilidad de crecimiento tiene y que mayor puede ser rentable a las empresas, sino también porque es que necesitamos camas, es decir, es que es un problema de camas y de espacios también, es decir, residencias en Gran Canaria yo creo que están casi todas llenas, y ahora mismo aunque tú lo quieras ingresar, no hay plaza, y eso es un problema, tanto en la pública como en la privada. Las 3 o 4 privadas que vemos en Las Palmas de Gran Canaria, estamos llenas, o estamos a punto de llenar, y ya no. Y tienes una lista de reserva de 10, 20 plazas y te sientes impotente porque dices, coño, no puedo crecer, no podemos crecer. Eso es duro.
Hacemos un alto en el camino, estamos hablando de esas residencias de la tercera edad, estamos hablando con Pablo Rincón y con Adai Benítez. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. De la manzana reinete de Valle Seco nace Gran Valle, productos 100% naturales, donde se elabora su rica repostería, sidra en sus diferentes formatos y vinagre. Se distribuye en tiendas, supermercados y locales de restauración. Para más información pueden llamar al teléfono 928 61 80 22, extensión 331 o a través del correo senderodelvalle@valleseco.es. Gran Valle, productos 100% naturales. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final de este especial dedicado a las residencias de la tercera edad. Estamos hablando un poco de cómo son esas residencias, cómo ha cambiado. Ahora, como decía Dai en su última intervención, que incluso no hay plaza, no en la pública, que bueno, eso ya lo damos por hecho, en la privada no hay plaza. Como decía Pablo, pues bueno, también el tema del dinero pues hace que existan pues diferentes. También sabemos dónde ponemos a nuestros familiares. Claro, también depende un poco de del poder económico que tengamos. Pues bueno, pues por eso existen, y como decía Pablo, bueno, pues existen esa diversidad de tipos de residencias. Porque claro, yo me imagino que todo el mundo querrá ponerlos en las residencias, como en este caso la residencia del Palmeral. Pues me imagino que todos los hijos querrían que sus padres estuvieran en este tipo de residencias, pero también es verdad que económicamente pues no todo el mundo puede permitírselo, y así está. Pero que lo que decía Dai es que ni siquiera hay plazas en la privada, es decir, que están llenas también. O sea, hay falta de plazas. Bueno, yo creo que la gente, y cuando digo la gente, entre comillas, la clase política, porque la gente, hay mucha clase de gente, hay buena gente, mala gente, y después hay clase política que es aparte. No piensan que se va a llegar a viejo, porque lo sufrí en mis propias carnes con un familiar mío, que llegó un momento en que estaba en una clínica y la iban a poner en la calle. La iban a poner en la calle, pero así, en la calle, ahí, con la camilla en la calle. Este tipo de cosas que no están previstas, la gente llega mayor. Claro, pues la gente no la puede coger cuando llega ahí y tirarla al container directamente y cerrar. Esas personas llegan con determinada edad, ya a lo mejor con determinada dependencia física que necesitan si no una residencia, una clínica esta de larga estancia,
pero que no está previsto. O sea, ¿por qué, y bajo tu punto de vista personal, lógicamente, porque tú no te voy a pedir más, pero ¿qué pasa? Que estos políticos lo tienen todo resuelto y ellos no van a tener problemas y no plantean que la gente llega mayor, que tiene que haber unos protocolos también a nivel político, y que cuando una persona llega mayor tenga unas determinadas prestaciones y que uno se pueda acoger a ellas? Porque me imagino que a tu residencia ya habrá llegado muchísimos casos y muchísimas cosas, ¿no? A ver, nosotros realmente en España en general, ya no solamente en Canarias, todo el sistema público, sanitario y todo el sistema de pensiones, todos sabemos que funcionamos con un sistema solidario, intergeneracional, es decir, que hay unas generaciones que ahora mismo estamos haciéndonos cargo de los costes de las generaciones que trabajaron en su momento y que ahora tienen pues, sus derechos bien ganados y bien asentados y que nosotros debemos de garantizar que se cumplan. ¿Qué problema ha habido? Pues yo creo que desde que comenzó la crisis económica se ha demostrado que el sistema pues, es difícilmente sostenible, tanto el sanitario como el sistema social, es decir, el sistema de ayuda a la dependencia, que fue una ley que sacó en su momento el gobierno socialista, pero sin dotarle de memoria económica, y han tenido que ser las comunidades autónomas las que se hagan cargo de dotar económicamente a una ley que era de aplicación en todo el territorio nacional. ¿Cuál ha sido la realidad? Que durante los momentos de bonanza económica, cuando esta ley se proyectó, pues fantástico, pero en el momento que el sistema quebró, o que el sistema, digamos, económico general del país, pues mostró sus debilidades y sus carencias, empezó el copago farmacéutico, empezaron las reducciones de plazas, los gobiernos regionales empezaron a apretar a los operadores privados que teníamos concertados, porque yo lo sufrí en mis carnes, el precio por plaza residencial que estaban concertadas y las empezaron a bajar, es decir, todo el sistema se tambaleó. Y digamos que de aquellas aguas vienen estos lodos. Es decir, en vez de tener un plan estratégico nacional, ya no hablo Canarias, sino nacional a nivel general, con un estudio demográfico de la población y saber que eso se puede prever, es decir, qué necesidades va a haber de aquí a 10 años, se puede prever y empezar a trabajar hoy. ¿Qué problema tenemos con nuestro sistema político actual? Bajo mi punto de vista, en mi humilde opinión, pues que es cortoplacista. Ellos piensan a 4 años visto, que es lo que yo voy a durar en mi negociado electoral, ¿no? Hasta yo no sé después qué va a pasar. Esto requiere de un pacto entre todas las fuerzas políticas y de una voluntad de un pacto de no agresión y decir vamos a hacer las cosas que son necesarias no para hoy, sino para dentro de 10, 15 o 20 años. ¿Cuántas camas residenciales, cuántos hospitales, cuántas clínicas de larga estancia voy a necesitar para dar y abarcar a toda esa población que envejece inevitablemente y que sabemos además, porque estadísticamente se puede prever cuántos casos de deterioro cognitivo va a haber, qué recursos van a asumir? Hay un estudio que hizo Sanitas, que publicamos hace poquito, que sabemos que, por ejemplo, un enfermo de Alzheimer cuesta a la familia en torno a 30.000 euros al año. No todas las familias pueden asumir un coste de 30.000 euros al año. Si los estados, o en este caso los gobiernos regionales o nacionales o a quien le competa en este momento, no ponen los medios para ayudar a esas familias, pues luego pasan eso, que aparecen centros que son pues de dudosa calidad y de dudosa existencia, ¿no? Y yo creo que esto parte desde el punto en que tenemos un sistema que es solidario y que, como bien ha dicho Adai, la inversión de la pirámide de población significa que unos pocos tenemos que sostener a una gran población que se ha envejecido y que está pues ahora pues en una situación complicada, que además tanto sanitariamente como socialmente tiene un coste muy elevado. Y que si fuera como en Francia, que el sistema no es solidario, sino que se van lo que usted paga como en su IRPF, en su seguridad social todos los meses, eso lo que hace es que se capitaliza y a usted se lo van a devolver cuando realmente se jubile, y eso está esos son los famosos fondos de pensiones que hay por ahí, tiburones por todo el mundo, que compran países si es necesario. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero ahí circulando que se está regenerando para luego pagar tu pensión cuando realmente te jubiles. Nosotros no, nosotros hemos optado por un sistema solidario que está muy bien,
pero que tiene que soportar unos costes de eso, muy pocos, tiene que soportar el coste de muchos. Esto es un poco, yo creo, el fondo de la cuestión. Al final, lamentablemente en esta vida todo es dinero. Es decir, un sistema sanitario es tan bueno como tú te puedas permitir. El problema es que nuestro sistema sanitario es fantástico, es buenísimo, pero ¿nos lo podemos permitir? Esa es la pregunta del millón. Claro. Me imagino, Adai, que sí, que estás de acuerdo con lo que está diciendo Pablo, ¿no? Totalmente de acuerdo. El sistema sanitario se ha visto que en su momento se ha visto que ya no podemos mantenerlo, y esto empieza a pasar factura. La gente que llega a la residencia, en este caso al Palmeral, yo te preguntaba antes que, bueno, cómo ellos lo acogían. ¿Cómo se sienten ellos a lo largo de ese caminar en la residencia? ¿Cómo observa el médico que esos pacientes o esos clientes, vamos a decir clientes, llegan allí y cómo se van adaptando al medio? La mayoría, o un gran porcentaje, los primeros días están desubicados, desorientados. Incluso a veces nos precipitamos en detectar deterioros cognitivos. Oye, pues esta persona está desorientado, por cómo no reconoce lugares, está desorientado en tiempo. Normalmente el proceso de adaptación es complicado, es decir, hay de todo. Es verdad que en nuestro centro la acogida es magnífica, porque desde la recepcionista hasta la persona de la limpieza, en los 2 primeros 3 días ya está saludando y ya se siente un poco. Intentamos que lo sienta como una casa, ¿no? Y que sienta un poco también el cariño, ¿no? Que no sea una cosa fría, que no sea una cosa distante, ¿no? Es decir, vas a entrar que no sean como un hospital, para hablar vulgarmente, o como se entraba antes, ¿no? Se entraba, pasaba al médico, ni te saludaba, te exploraba, ni te explicaba lo que íbamos a hacer. Entonces es una acogida en la cual participamos todos. Te lo digo, hasta el chico de mantenimiento. Entonces, yo he trabajado en otro centro, que no han sido ni buenos ni malos, pero sí que la acogida o la adaptación tardaba más. Tardaba 1 o 2 meses. Aquí rápidamente la gente se adapta. Es verdad que inicialmente están desubicados, se suelen desorientar, tanto en tiempo como en espacio, que es curioso, en tiempo no deberían, porque vienen de la calle y saben qué día es, pero bueno, se suelen desubicar. Y en espacio también a veces, bueno, eso es lo más normal. Pero bueno, ellos poco a poco se van adaptando. Se adaptan y cada uno busca su sitio. Nosotros tenemos estamos estructurados por diferentes perfiles, y en todos los perfiles cada uno busca su sitio. Es verdad que los deterioros con las demencias avanzadas o los Parkinson avanzados es más difícil, porque están más desconectados del medio, pero los que están conectados al medio, todos buscan su sitio. Eso es importante. Trabajar, además, hablamos siempre de la persona que entra, pero hay que adaptar también a las familias. A la familia, que es importante. Se nos ha acabado el tiempo, Pablo. Porque además Pablo hacía la mención anteriormente de que también hay que hacerle una adaptación a la familia. Habrá más ocasiones de tenerlos aquí. Yo creo que el tema es interesante. Se nos ha acabado el tiempo, porque además si no, ahora mismo me empiezan a tirar cosas desde la realización. Pero yo creo que ha quedado claro lo que son las residencias, sobre todo, bueno, aquí en este caso hemos tenido una residencia como la del Palmeral, pero bueno, que se puede aplicar a cualquier otra residencia de las que están acreditadas, homologadas y que están, bueno, pues por la isla de Gran Canaria o por Canarias o por España. Pablo Rincón, director de la Residencia Sanitaria del Palmeral, gracias por estar aquí. A vosotros por invitarnos. Desearte lo mejor y bueno, pues que siga andando bien como sigue esta residencia, que es importante. Esperemos seguir bien. Gracias, Pablo. Adai Benítez, médico de la Residencia Sanitas del Palmeral, lo mismo. Muchas gracias y esperamos seguir viniendo, porque esto da para mucho debate. Da para mucho. Y además, Adai, como entraba la primera vez, le va a quedar más Se ha quedado con ganas. Se ha quedado con ganillas. Gracias, Adai. Hemos terminado por esta noche. Para nosotros ha sido un placer tenerlos a ellos dos y sobre todo el informarnos un poquito más de lo que son las residencias de la tercera edad. Gracias y hasta la semana que viene, que volveremos aquí con el enfoque. Hasta siempre.